Muy buenos días, el día de hoy vamos a hablar en Oncocápsulas de la Salud acerca de cáncer de piel, siendo más específicamente de melanoma. Mi nombre es Ernesto Zuna Medrano, soy de la Facultad de Medicina, Extensión Mazatlán, del grupo 8.1. Iniciamos. De los tres tipos de cánceres de piel principales causados por la exposición crónica y excesiva del sol, tendremos lo que sería el epitelioma vasocelular, el carcinoma epidermoide y el melanoma maligno. El epitelioma vasocelular se comenta que es el más común de ellos, sin embargo, los melanomas van a ser los más evasivos y potencialmente mortales, que son principalmente los cuales nos vamos a basar el día de hoy. El melanoma es un tumor maligno derivado de los melanocitos, células dendríticas originadas en la cresta neural, causales de la síntesis de melanina. Puede diseminarse tanto por vía linfática como por vía sanguínea y suele asentarse sobre la piel normal. Cuando hablamos de criterios para el diagnóstico del melanoma, cuando aparece sobre un nevo, los criterios mayores que nos deben hacer sospechar del diagnóstico de melanoma son el cambio de tamaño, la forma irregular de la lesión y la pigmentación desigual. Sin embargo, también presentamos lo que vendrían siendo los criterios menores, como el diámetro mayor de 7 milímetros, una inflamación, una exudación o sangrado, una lesión sintomática como podrían ser el prurito o el dolor. Otras características relevantes que podemos mencionar es que las lesiones con uno de los criterios mayores o con tres menores son sospecha de melanoma y deben ser valoradas por el dermatólogo. Tenemos una alta relevancia en lo que vendría siendo el diagnóstico precoz, ya que para la detección precoz del melanoma cutáneo, con el fin de reducir su mortalidad, se debería incluir la exploración cutánea sistemática en la primera visita, independientemente si nuestro paciente es un niño o un adulto. Aquí, el médico de atención primaria observará al paciente con una lesión sospechosa de ser un melanoma. De ser así, este debe de derivarse de forma urgente al dermatólogo y este a su vez deberá de preparar un circuito de atención rápida específica para estos pacientes. Una característica de la cual nos podemos apoyar es el ABCDE, la cual nos permite analizar las lesiones pigmentadas para sospechar su malignidad, lo que vendría siendo la asimetría, el borde irregular, el color polícromo, un diámetro de más de 0,6 centímetros y un aumento en la superficie o en el volumen. Cuando hablamos de la epidemiología, se comenta que desde principios de los años 70 se ha detectado un incremento sostenido de la incidencia del melanoma, entre un 3 y un 7% anual en muchos países occidentales. Y es el tumor que ha sufrido un mayor incremento en el pasado decenio, junto con el cáncer de mama y el de pulmón en el caso de las mujeres. Los pacientes se encuentran de raza blanca principalmente, como lo que vendrían siendo tanto Australia, Nueva Zelanda, donde la población es principalmente de piel blanca. Sin embargo, eso no quiere decir que sea exclusiva para piel blanca, ya que también se puede presentar en otros tipos de piel. Este es el cuarto tumor en frecuencias en el varón, ya que aquí se presentan 50 casos por cada 100.000 habitantes al año, y sería el tercero en las mujeres, que se presentan 37 casos de cada 100.000 habitantes al año. La radiación solar. Ese es un punto que vamos a mencionar aquí mucho, ya que si bien se comenta que no está completamente demostrado, existen múltiples evidencias sobre el papel fundamental de la radiación ultravioleta en el desarrollo de al menos 2/3 del total de los melanomas. Se ha comprobado que existe una relación estadísticamente significativa entre melanoma y exposición solar intermitente, con un odds ratio de 1,71, sobre todo si se acompaña de quemaduras solares, con un odds ratio de 1,91, y que la incidencia y mortalidad por melanoma son mayores en áreas cercanas al ecuador, donde la intensidad de la radiación UV es mayor. El riesgo de desarrollar melanoma en pacientes de piel blanca de origen nórdico o celta, como ya habíamos comentado, es mucho más elevado, mientras que será menor entre los indígenas de Asia, África y Sudamérica, y en los pacientes morenos de la región mediterránea. El peligro será mayor en cuanto la radiación UV interactúa con un fenotipo determinado genéticamente, que se caracteriza por tener la piel clara, quemarse fácilmente, como los fototipos 1 y 2, y ser portador de múltiples nevos, en especial si son atípicos. Continuando con la fotoprotección, la principal función de los fotoprotectores debería ser evitar el paso de la radiación UV nociva. Sin embargo, su empleo ha crecido de forma exponencial en los últimos 10 años en todo el mundo. Los más efectivos en este caso son los físicos a base de óxido de zinc, talco y o dióxido de titanio,
que bloquean y reflejan dicha radiación. La relevancia de ellos difiere en que sí tienen un factor positivo que apoyan a nuestros pacientes a evitar estos daños a futuro, ya sea con pacientes de piel clara o con múltiples nevos, ya que ayudan a evitar la exposición del sol en los momentos donde la radiación es más elevada, controlan la exposición solar durante la edad infantil, ya que es la de mayor exposición en periodos de ocio. Usar gafas opacas apoyan a evitar la radiación ultravioleta, a aplicar filtros solares, y los pacientes que sufren quemaduras con facilidades, los fototipos que habíamos comentado, estos de preferencia deberían de evitar tomar baños de sol. Y los pacientes con síndrome de novos displásicos no está recomendado ni deberían tomar baños de sol. Recientemente se ha demostrado su efectividad en la prevención de los carcinomas cutáneos y las lesiones precancerosas. Sin embargo, todavía no existe suficiente evidencia sobre el papel protector en la prevención del melanoma. Sin embargo, como ya hemos comentado, la relevancia de la protección de los rayos UV sí está presente, por lo cual sí podría ser un factor relevante en pacientes. El pronóstico del melanoma depende principalmente de la existencia o no de metástasis ganglionares o a distancia en el momento del diagnóstico y en caso de enfermedad confinada a la piel, de la profundidad que está alcanzado. Por ende, la American Joint Commission of Cancer ha creado una estadificación del melanoma, en los cuales el estadio 1 a 2, en este los pacientes se incluyen según su grosor y la presencia o no de una ulceración histopatológica. Sin embargo, cuando llegamos al estadio 3, estos son los pacientes que tienen metástasis en los ganglios regionales en tránsito, satelitosis en la vecindad, mientras que los que tienen metástasis a distancia son clasificados en estadio 4. La extirpación es el tratamiento estándar del melanoma primario localizado, con márgenes laterales de no más de 0,5 centímetros para no alterar la morfología de los linfáticos aferentes, y con ello la localización del ganglio centinela. Una vez recibido el informe anatomopatológico, la ampliación de márgenes de un melanoma invasivo depende de Breslow principalmente. La ampliación de márgenes se realiza el mismo día que la biopsia del ganglio centinela si el melanoma mide más de 1 milímetro de grosor. Aquí entrará también una relevancia en los estadios con la evolución de nuestro paciente, ya que la supervivencia a 5 años en los melanomas dependerá, por supuesto, del estadio donde se encuentre nuestro paciente. En el estadio 1 será superior al 90%, mayor del 95% en el estadio 1A y alrededor del 90% en estadio 1B. En el estadio 2 entre el 45 y el 80%, 80% en estadio 2A, 65% en estadio 2B y 45% en estadio 2C. Mientras que en el estadio 3 entre el 25 y el 70%, de los cuales un 65 al 70% para el estadio 3A, 45 al 53% para el estadio 3B, un 25 a un 30% para el estadio 3C y en lo que respecta al estadio 4, del 6,7 al 18,8% de supervivencia a 5. En los manejos del melanoma, en el caso de los estadios 1 a 2, las lesiones finas de menos de 1 milímetro, ulceradas o no, y las que miden entre 1 y 2 milímetros sin ulceración, tienen un riesgo muy bajo de producir metástasis. Las lesiones ulceradas de 1 a 2 milímetros de grosor y las que miden entre 2 y 4 milímetros sin ulceración histológica presentarán un riesgo moderado, mientras que son consideradas melanomas de alto riesgo todas las que miden entre 2 y 4 milímetros que estén ulceradas y todas las que midan más de 4 milímetros. En lo que respecta a los manejos en estadio 3 y 4, a partir del estadio 3, la supervivencia de nuestro paciente disminuye aproximadamente en un 50% a los 5 años. Para completar la estadificación, se recomienda una biopsia en el ganglio centinela en los melanomas de más de 1 milímetro para conocer la relevancia de estos y saber si se aplicará el uso de cirugía. En el seguimiento y pruebas complementarias para nuestros pacientes, en el paciente con melanoma de bajo riesgo como el estadio 1 y 2A, algunos expertos proponen realizar radiografía de tórax y analítica baja con LDH, con un 15% de probabilidad de presentar un falso positivo en esta última prueba, con el fin de tratar de detectar en los otros casos una posible presencia de melanoma. La mayoría de ellos
coinciden en la necesidad de incluir un escáner toracoabdominal periódico en el caso de melanomas de riesgo intermedio o alto, que serían los estadios 2B, 2C y 3. Es muy importante analizar las visitas de seguimiento con nuestro paciente, ya que la realización de una historia clínica detallada por sistemas, con preguntas dirigidas hacia la detección de lesiones que ocupan espacio, es vital para reconocer la evolución de nuestro paciente y saber si vamos por un buen camino. Así como también la relevancia de la exploración meticulosa de las adenomegalias, en especial las de territorio de drenaje del melanoma, y las visceromegalias, y analizar con cualquier atención cualquier nevo que haya aparecido de nuevo. A los pacientes con melanoma en estadio 1 se les puede dar de alta a los 3 años, mientras que el resto se les realizará seguimiento durante 2 o 3 años más a intervalos de 6 meses, dependiendo por supuesto de la evolución que estos presenten, siempre teniendo un chequeo constante. La microestratificación requiere una evaluación cuidadosa de toda la pieza por un médico patólogo experimentado. En esta se mide su profundidad en milímetros con un micrómetro ocular, utilizando lo que vendría siendo la clasificación de Breslow. El grosor de Breslow mide indirectamente la masa tumoral y predice con bastante precisión la conducta posterior del melanoma. He aquí la relevancia del por qué se realiza este tipo de prueba para analizar la evolución de dicho melanoma. El 20% de los pacientes con melanoma 1 y 2 y el 60% de los pacientes con melanoma grupo 3, basándonos en la AJCC, desarrollan metástasis a distancia. Estas se producen en más del 80% de los casos durante los primeros 3 años de seguimiento. Los órganos más afectados son por supuesto la piel, el tejido subcutáneo y los ganglios linfáticos regionales. Con el 60% le siguen en frecuencia el pulmón, que alberga el 20 al 40%, el hígado entre un 15 y un 20%, el sistema nervioso central y los huesos, que se reparten entre un 12 a un 20%, y el aparato gastrointestinal, que llega a un 5%. La metástasis en el melanoma, como ya nos dimos cuenta, sabemos que esta es una enfermedad incurable, con una supervivencia media de 7 a 8 meses, si se trata de una metástasis única, y de unos 2 meses, si se produce en 3 o más localizaciones. Es muy importante comentar que todos los pacientes con melanoma metastásico deben tener acceso a un equipo de cuidados paliativos experto en control sintomático y apoyo psicoemocional. Dado que no tiende a responder a la gran mayoría de los tratamientos, es recomendable que los casos nuevos sean valorados como candidatos a ensayos clínicos con nuevas formas de tratamiento, con el fin de poder apoyar en este caso a los pacientes. Por último, damos un agradecimiento especial al Dr. Félix Santiago Gómez, así como a la doctora Eunice García Álvarez, quienes fueron los encargados de brindar las bases para el estudio de oncología y proporcionar aportes significativos para la realización de este video. Esto sería todo de mi parte, muchísimas gracias, esperamos que les haya gustado y se